Bueno, verán. Al finalizar el primer bimestre, ustedes ya presentaron su idea de investigación, justificaron por qué querían elaborar o estudiar esas variables, ¿sí? En función de este trabajo que ustedes plantearon en el primer bimestre, pues lo que nos queda es ir desarrollando lo que nos va faltando, ¿no? Y en esto, bueno, pues nos va faltando ya que vayan definiendo cuáles son sus objetivos, cuáles van a ser las variables que miden, la variable principal o la variable del evento principal junto con las variables que les acompañan, que estas variables tienen que responder a sus objetivos, ¿sí? Tienen que tener un objetivo general y por lo menos dos específicos. Y en función de cada uno de los objetivos específicos, como mínimo dos específicos, en función de cada uno de los objetivos específicos, pues ustedes van a plantear las variables que van a recolectar, ¿sí? Luego de esto, bueno, pues yo no lo había considerado importante anteriormente porque di por hecho que ustedes conocían cómo definen la población, cómo definen a su población, cómo definen el tamaño muestral y la selección muestral, ¿sí? Sin embargo, como la última clase me di cuenta que ustedes no conocen bien esto, pues lo que vamos a hacer es como siguiente práctica, ¿no? Al, al trabajo que presentaron en el bimestre 1, pues los van a agregar, ¿sí? Ya tienen la situación problemática, tienen su pregunta de investigación, van a agregar el objetivo general, los objetivos específicos. En función de cada objetivo van a determinar qué variables van a medir, ¿sí? Van a definir la población, van a obtener un tamaño muestral, ¿sí? Y van a indicar cómo hicieron una selección muestral o selección de la muestra, ¿sí? Es hipotético, sí, esa sería la práctica 4 que tendría. Y la práctica 5 es que ustedes, en función de las variables que delimitaron, pues ya me presenten la base de datos que vamos a empezar a analizar, ¿sí? Esto debería estar ya para la siguiente semana, ¿sí? ¿Preguntas? Doctor, ¿les puede repetir la práctica 5? No la escucho bien. Ya, pero ahorita la práctica 4, pues les voy a poner aquí la descripción, ya les voy a ir poniendo para que ustedes vayan viendo más bien como práctica 4, ¿no? ¿Ya? Entonces a lo que ya tienen, ustedes le van a agregar esto, ¿sí? Y también ya van a agregarle el diseño de investigación. Ya vimos diseños de investigación y lo único que tienen que decir qué tipo de investigación es la que ustedes están presentando y justificas por qué, ¿no? Por ejemplo, mi presente estudio se desarrollará con un estudio de script observacional
descriptivo, de coste transversal, o será observacional, de casos y controles, o será un estudio de costes, lo que ustedes hayan decidido, obviamente en función de lo que quieren hacer, ¿sí? Muy bien. Esto de aquí, pues, tiene como fecha de entrega hasta el 31 de enero, ¿sí? Está disponible desde ahora hasta el 31 de enero. Muy bien. Es muy importante que ustedes definan claramente sus objetivos. Y para la siguiente práctica que van a tener, van a hacer lo siguiente. A ver, bueno, esta es una base de datos de una tesis que me llegó ahora, sí, pero bueno, esta no tiene nada que ver. Bueno, mostrémosles igual. Sería importante más bien que vean, ¿no? Miren, este es un trabajo de una universidad que me pidieron ayuda, ¿sí? En la cual yo lo que voy a tomar en este momento, bueno, pues son los objetivos de ellos para mostrarles lo que... Objetivos. Muy bien, como ustedes ven, el objetivo de ellos es evaluar el desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 5 años de la comunidad de Chunasana mediante el inventario de desarrollo Batel, ¿sí? Pero dentro de los objetivos tienen los siguientes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, yo me voy a llevar ahorita a un Excel. Ya. Y el objetivo dice caracterizar a la población de estudio de acuerdo a las variables de edad cronológica de niños y niñas, sexo, nivel socioeconómico, familiar y tipo de familia. Muy bien. Entonces, yo necesito, hay algo que se denomina operacionalización de variables. Esto ustedes lo están viendo en las titulaciones, en los practicums, ¿o no? ¿Qué titulación están viendo ahorita? Titulación 1. Ya vieron operacionalización de variables, ¿verdad? Eso tenemos que presentar ahora para el anteproyecto, pero no hemos visto cómo hacerlo. Ya. Bueno, entonces esto espero no les confunda, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a enseñar algo muy sencillito para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un objetivo, ¿sí? Y este objetivo es el primero que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué variables tengo yo? La edad. En ese objetivo. Edad. ¿Qué otra variable tengo? El sexo. Sexo. ¿Qué otra variable tengo? El nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico. Muy bien. ¿Qué otra variable tengo? El tipo de familia. Tipo de familia. Muy bien. Para responder el objetivo 1, ¿cuántas variables he necesitado? 4, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Pero estas variables, operacionalizar, involucra que yo le pueda dar a esta variable una definición que, como su nombre lo dice, me permita recopilar la información de manera operativa o que se pueda aplicar en el campo, ¿sí? Entonces, muy bien, alguien que me ayude recopilando la información, indicándome qué significa edad si es que buscan en el diccionario. A ver, ¿qué dice edad? Es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. Muy bien. Tiempo que ha transcurrido
desde el nacimiento de una persona hasta el momento, ¿verdad? Hasta la actualidad. ¿Ya? Listo. Ahora, el tiempo, ¿qué tipo de medida es? ¿Cómo la puedo recopilar? ¿Es como una medida, como una variable cuantitativa, continua o discreta? Cuantitativa discreta. A menos de que se tome en cuenta también los meses del niño, entonces sería continua. Aquí dice tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de una persona hasta la actualidad. Así que, por lo tanto, vamos a recopilar en unidades de tiempo, ¿sí? Ahora yo le voy a preguntar a Lisette con esta definición. Las unidades de tiempo son muchísimas, ¿ya? Lisette, por favor, active su micrófono. ¿Cuál es su edad? 21. ¿21 qué? 21 años. Muy bien. Los años es una unidad de tiempo, muy bien. ¿Cuántos meses? 1. 21 años, un mes. ¿Cuántos días? Solo 22 días. 22 días. ¿Cuántas horas? 10 horas. ¿Cuántos minutos? Hace 30. Y te sigo preguntando, pues unidades de tiempo, por lo tanto, es una variable que con esta definición yo no la puedo recolectar, ¿sí? Generar una definición operacional es yo, en función de la definición conceptual, darle una definición operacional. No me tengo que salir de la definición conceptual, sin embargo, la tengo que definir más claramente de tal manera que me permita recopilar la variable de interés. Por lo tanto, el tiempo pues es una unidad, ¿sí? Una unidad de medida, pero yo necesito definirla y por ello yo digo que la edad para mi investigación va a ser el tiempo, va a ser el número de años cumplidos desde el momento de su nacimiento hasta la entrevista. Y esta definición se denomina operacional. ¿Por qué operacional? Porque de esta manera me permite recopilar el dato en el campo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahora sí, yo les pregunto a Amy, ¿qué edad tiene usted? Si es que yo le pregunto y tengo claramente número de años cumplidos y le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene? 21 años. 21 años. Ya, entonces ahora sí es una definición operacional. ¿Ya? Muy bien, hasta el momento tenemos definición conceptual, tenemos una definición operacional, ¿ya? Vamos a tener un indicador de dónde vamos a obtener la información. Y aquí vamos a agregar dos cosas, ¿sí? Muchas personas agregan una sola, pero yo prefiero que le indique dos cosas. En primer lugar, de dónde van a obtener la información, ¿sí? ¿Ya? Entonces, su indicador, ¿sí? Va a ser de dónde obtienen la información. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la edad, puede ser reporte verbal del entrevistado o de la unidad de análisis. Ese es el primer dato que necesito que coloquen aquí, de dónde van a obtener la información. Y en segundo lugar, necesito que coloquen cómo van a recopilar la variable, ¿sí? ¿Cómo van a clasificar la variable? En este caso tengo una variable en escala y por lo tanto va a ser simplemente una variable escalar o una variable numérica, ¿sí? Y en este caso, pues acá voy a colocar otro casillerito y le voy a colocar que me diga cuál va a ser el tipo de variable. Mejor hagámosle así para que no se confunda. El tipo de variable y la escala, ¿sí? Muy bien, el tipo de variable pues va a ser una cuantitativa
Si es que digo número de años cumplidos, ¿qué tipo de variable será? Discreta. Muy bien, cuantitativa, discreta. Y la escala, pues va a ser una escala numérica, ¿sí? Es decir, una escala del número, ¿sí? Puedo tener escalas intervalares también, si es que fuese a recolectar en intervalos, ¿sí? Muy bien, vamos con una segunda parte, con un segundo ejemplo para que ustedes sepan lo que tienen que hacer, ¿sí? Muy bien, Adrián, por favor, ayúdenme con la definición conceptual de sexo. Condición biológica, creo que sabes. Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Bueno, eso son los animales, pero bueno, ya. Pero vamos a ponerle aquí, ¿eh? Muy bien. Si yo digo condición orgánica, con esta definición, ¿yo puedo recopilar datos? ¿Será que yo puedo llegar donde una persona y que me diga, bueno, necesito ver su estructura orgánica para saber si usted es hombre o mujer? Muy bien, pero ¿qué puedo ver de la persona, de la condición orgánica de la persona que me permite saber si es hombre o mujer a simple vista? Las características biológicas que presenta. Muy bien, muy bien. Entonces, a esto lo llamamos características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? La voz, ¿qué más? La forma del cuerpo, si tiene busto, no tiene busto, la estructura ósea de las personas nos permite diferenciarnos como hombres o mujeres. Y son secundarias porque están presentes, están visibles, pero sin embargo no estamos observando nuestra condición biológica o toda la condición orgánica que tiene un individuo, ¿sí? Muy bien, ¿de dónde van a obtener la información? ¿Sí? Que es el indicador. Mi indicador, esta parte de aquí, no quiero que se confundan porque otras personas les van a enseñar de otra manera, pero para mí es importante que ustedes en indicador tengan claro que además de saber el tipo de variable o el dominio de variación que tiene la variable, pues también yo quiero saber de dónde ustedes van a obtener la información, ¿sí? Y si es que yo digo características sexuales secundarias presentes en los entrevistados, ¿de dónde obtendré esta información? Si Amy es la persona que va a entrevistar y me voy a regir a lo que observo, ¿de dónde voy a obtener la información? Será un reporte. Muy bien. Reporte visual ¿de quién? Del entrevistador. Exacto. Es un reporte verbal del entrevistador. Otras personas les van a enseñar a colocar donde dice indicadores que pongan hombre, mujer, por ejemplo, ¿sí? Es válido y realmente sí estoy de acuerdo que también lo hagan así, pero por si se confunden, entonces van a tener reporte visual del entrevistador y la variable o el dominio de variación que va a tener la variable va a ser hombre y mujer, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es solamente para que lo tomen en cuenta. En el caso de la edad, ¿qué tipo de variable es esta? ¿Mandé? Cualitativa. Cualitativa. ¿Qué tipo de cualitativa? Nominal. Nominal. Muy bien. Nominal. Muy bien. Y bueno, pues aquí en la escala, pues aquí debería, aquí en la escala para mí,
debería ir hombre, mujer, pero a otras personas les pueden enseñar diferente, así que de las dos formas son igualmente válidas, ¿sí? A mí lo que me interesa es esto, porque de aquí es de donde ustedes van a crear sus cuestionarios de recolección de datos, ¿sí? Muy bien, nivel socioeconómico. Alguien que me ayude buscando la definición de nivel socioeconómico. Diego. Ya, doctora. Es la posición o estatus que obtiene una persona en la sociedad a través de los recursos económicos que posee. Posición o Estatus que obtiene una persona en la sociedad a través de los recursos económicos que posee. muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo voy a determinar el estatus? Porque yo tengo que operacionalizar a esta variable, ¿sí? Y por lo tanto yo necesito obtener una definición operacional. Y digamos pues que en función de esta definición que dice posición o estatus que obtiene una persona en la sociedad a través de los recursos, pues yo le voy a colocar estrato socioeconómico que tiene una persona en función de los indicadores en nuestro país del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del INCA. ¿Ya? Muy bien. En este caso, yo no me estoy saliendo porque estoy diciendo que voy a ubicar o que voy a permitirme conocer un nivel socioeconómico en función del estrato socioeconómico que tiene una persona, pero en función de los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Cuál va a ser mi indicador o de dónde voy a obtener la información? Pues de la encuesta del INEC. ¿Ya? Esta encuesta me da una categoría, ¿sí? Un nivel, voy a ponerles en letras, siendo el nivel E el más bajo hasta llegar al A, ¿ya? Pongámosle el descendente. Muy bien. Esta encuesta del INEC me clasifica los niveles socioeconómicos desde la A hasta la E, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué tipo de escala es esta? Donde E es lo más bajo y A es lo más alto. ¿Qué tipo de escala es? Cualitativa ordinal. Muy bien. Y cada uno de estos pues tiene un nombre, ¿no? En función de la encuesta del INEC, creo que clasifica como nivel socioeconómico alto, medio, bajo, medio y algo así tiene la escala, sí, pero los clasifica tanto por letras como la clasificación y por lo tanto mi escala, bueno, pues en este caso voy a tener un dominio de variación y voy a tener estos tres indicadores, ¿sí? Muy bien, si es que vamos a tipo de familia, la última, José Castillo. Le busco, bueno, ahora podemos buscar el concepto de familia, pero también justo estamos estudiando medicina familiar y hemos aprendido que existen múltiples clasificaciones de la familia, entonces no sé qué tipo de clasificación, por ejemplo, podríamos utilizar aquí. Vamos con las familias, con la estructura familiar vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien.
Doctor, no se le escucha muy bien el audio. Tipo de familia en función de la estructura. ¿Ahí me escucharon? Bajito de acá. Computadora normal y ya ahí se lo que me dijo Kevin. Me traigo unos audífonos ya. Con esto a veces escucho mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces ahora sí. A ver, José, en función de la estructura familiar, ¿sí? El tipo de familia en función de su estructura, no de la funcionalidad, ¿sí? En función de la estructura, muy bien. A ver, ¿cuál es la definición? Ya, en cuanto a la definición, el concepto de estructura de familia, una cantidad importante. A ver. Mira, encontré primero que se clasifica como monoparental y biparental, pero también existe la clasificación patriarcal y matriarcal y unipersonal, entonces no sé cuál será. Pero la definición como tal, al fin y al cabo, lo clasifica como un grupo de personas que normalmente se encuentran unidas por lazos ya sean legales o religiosos y que comparten una olla común. Muy bien, grupo de personas que se encuentran unidas por... José, ¿me puedes repetir, por favor? Por lazos legales de sanguinidad o que comparten una olla común. Legales de consanguinidad, ¿verdad? Ah, oh, y ahí se puede completar, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es una definición conceptual, ¿sí? Sin embargo, si yo me voy al tipo de familia, según la estructura, ¿ya? Muy bien. Vamos a abrir esto. Vemos la que está según la composición, ¿sí? Muy bien. Grupo de personas, entonces le vamos a generar nosotros una definición. Grupo de personas que se encuentran unidas según la composición o el lugar que ocupan, creo que es. Cambiémosle.
Y ahí terminamos esto. Muy bien, ¿qué estoy haciendo aquí? El momento que estoy tomando parte de la definición conceptual, le estoy diciendo que igual son un grupo de personas, ¿verdad? Igual son un grupo de personas que se encuentran unidos, sean por lazos de consanguinidad o por algún lazo de afinidad que los une, ¿sí? Y que se clasificarán según su composición, ¿sí? ¿Cuál va a ser el indicador? Sí, el indicador va a ser la fuente de dónde voy a obtener la información. ¿De dónde voy a obtener la información del tipo de familia que son? ¿Quién me va a dar la información? El entrevistado. Muy bien, entonces será reporte. ¿Qué tipo de reporte será? Verbal. Muy bien, reporte verbal del entrevistado. ¿Ya? Muy bien. A mí me interesa, y si tomo la clasificación de acá, que fue nuclear extensa y extensa compuesta, hay muchísimas clasificaciones. Nuclear extensa y extensa compuesta. ¿Qué tipo de variable es esta? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Muy bien. ¿Qué he necesitado para responder un objetivo? 4 variables. A estas 4 variables yo tengo que darles una definición conceptual, una definición operacional que me permita recopilar el dato en el campo, ¿sí? Un indicador, es decir, de dónde voy a obtener esta información o de dónde voy a tener la fuente de información, el tipo de variable y la escala, ¿sí? Esto de la operacionalización de variables, pues puede ser muy subjetivo de una persona a otra o de cómo les enseñe una persona a otra persona, ¿sí? Sin embargo, a mí lo que me interesa es esto de aquí, la definición operacional, porque es lo que me permite relacionar con el tipo de variable y la escala, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, ¿por qué motivo? Porque cuando yo armo mi base de datos, resulta que yo digo que voy a recopilar la edad como una variable numérica y estoy diciendo que es una cuantitativa discreta. Y resulta que cuando recopilan la edad, recopilan de la siguiente manera. Edad, y ponen en su cuestionario, edad, y le ponen entre 20 a 30 y coloque una X aquí. ¿Estoy recolectando bien la variable en este caso? No estoy recolectando bien la variable, ¿sí? Y resulta que cuando tomo la variable sexo y le clasifico como hombre-mujer y le pregunto femenino, masculino, transgénero, homosexual, bisexual, ¿estoy recolectando bien la variable? No, ¿verdad? Y si es que digo nivel socioeconómico y digo que voy a aplicar la encuesta del INEC y voy a clasificar en función de la encuesta del INEC, y resulta que le pregunto por cuáles son sus ingresos y clasifico el nivel socioeconómico por los ingresos, ¿estoy haciendo bien? No, porque solamente estoy clasificándole por nivel de ingresos y no estoy considerando la parte social, ¿sí? Y cuando digo tipo de familia, y aquí agregué, se clasifican según su composición y resulta que termino recolectando la variable, no sé, según la integración familiar. Y en lugar de recopilar nuclear extensa y extensa compuesta, la recopilo como integrada, semi-integrada y desintegrada. ¿Recopilé bien la variable? No. Entonces, el momento que yo voy a elaborar mi instrumento, se toma en cuenta estas cosas de aquí. Tanto el nombre de la variable, la definición operacional que yo le doy como investigador, porque es la que yo voy a aplicar en el campo, el tipo de variable y la escala con la cual yo voy a recopilar, ¿sí? El momento que yo hago el cuestionario, ¿cómo sería lo correcto de preguntarle la edad al paciente? ¿Cómo armaría la pregunta para mi cuestionario? Vamos a suponer que ya estoy armando el cuestionario. ¿Y si solo le pedimos que coloque su edad? Muy bien. ¿Y la edad en qué medida le digo que coloque? En años.
Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál es su edad en años? Entre paréntesis podemos ponerle años. ¿Cuántos años tiene? Pero ojo que tienen que tener en cuenta al público al cual están aplicando. Sí, puede ser que para ustedes pongan su edad y entre paréntesis ponen años y ustedes lo entienden, pero resulta que van a aplicar la encuesta a niños. ¿Será que los niños le entienden eso? ¿Será que le entienden los adolescentes o se va a una comunidad rural y por lo tanto le va a entender? No. Entonces eso también es importante en los cuestionarios, ¿sí? Utilizar un lenguaje que sea comprensible para toda la población, ¿sí? Ojo con eso. Ya, muy bien. Y aquí, ¿cómo le debería preguntar a la persona? O simplemente esta es una variable, aquí la dejamos como reporte visual del entrevistado, ¿verdad? Del entrevistador. Entonces aquí le ponemos, como yo voy a ser la persona que entrevista y yo estoy observándoles a cada uno de ustedes, pues yo puedo clasificarles. Aquí sí, sexo, pero toda base de datos, todo instrumento de recolección tiene que tener una precodificación. Y esta precodificación pues va a depender de las hipótesis que ustedes tengan. Si es que van a buscar confirmar hipótesis, pues tengo que codificar. Siempre se asigna 1 al factor de riesgo o a la presencia del evento y 0 a la ausencia del evento, o también le pueden dar otro valor que sea 2. En este caso, pues yo le voy a precodificar como sexo 1 para hombre y 2 para mujer. ¿Ya? Igual pueden ponerle 1, 0, 0, 1, como siempre 1 para el evento y otro valor para la ausencia del evento. En nivel socioeconómico, bueno, pues este nivel socioeconómico es el resultado de aplicar una encuesta. Así que por lo tanto, aquí no voy a tener una pregunta, sino lo que tengo es que tomar la encuesta del INEC y aplicar la encuesta del INEC. Por lo tanto, después como resultado, desde la aplicación de esta encuesta, voy a tener esta clasificación. Por lo tanto, aquí no tengo que preguntar, porque no le voy a preguntar al usuario, ¿sí? No le voy a preguntar al usuario en función de la encuesta del INEC, ¿usted en qué estrato se ubica? No, tengo que aplicar la encuesta y obtener los resultados de la encuesta y yo como investigador lo clasifico, ¿sí? Aquí, para llegar a clasificar a esta pregunta, ¿qué le tengo que preguntar al individuo? Es un reporte verbal del entrevistado, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar al entrevistado? ¿Cuáles son los integrantes de su familia? ¿Cuántos y cuáles? ¿Sí? ¿Cuántos integrantes tiene su familia? Y no son cuáles, perdón, sino son quiénes. ¿Quiénes son los integrantes de su familia? Con estos dos datos, yo puedo obtener la información para luego clasificar a esta familia como nuclear extensa o extensa compuesta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para esto sirve operacionalizar las variables. En primero, pues tengo claro que para cumplir un objetivo necesito 4 variables. De cada una de mis variables necesito tener siempre claro una definición conceptual y en función de esta definición conceptual tengo que plantear una definición operacional. Como ustedes ven, de la definición conceptual, que es tiempo que transcurre desde el momento que nace una persona, yo estoy diciendo muy bien, ¿cuántos años usted tiene ahorita? ¿Cuántos años cumplió usted? ¿Sí? Entonces, igual, no me salgo de la definición conceptual porque el tiempo es una unidad de medida, sino que le estoy dando más límite para mi investigación, ¿sí? El indicador, pues, desde mi enfoque, pues, es de dónde voy a obtener la información y el indicador para mí es el reporte verbal del entrevistado. Acá también pueden inclusive ponerle como reporte verbal del entrevistado, eso depende del investigador, ¿sí? El tipo de variable, pues las clasificaciones de las variables ustedes ya las conocen, ¿sí?
Y la escala que va a tener la variable si va a ser una escala numérica, si va a ser en rangos, intercuartílica o demás, pero por lo general siempre es numérica, ¿sí? Y bueno, pues aquí en la escala pues voy a tener un dominio de variación, que el tipo de variable y el dominio de variación que voy a tener acá, ¿sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces van a hacer eso para cada objetivo que ustedes se planteen, tomando el mismo trabajo que estábamos viendo hace un momento. El otro tiene identificar el desarrollo psicomotor de acuerdo a los puntos débiles, media y puntos fuertes de los niños. Bueno, ya esto es a través de la escala de Battelle. Entonces, aquí se aplica el inventario de Battelle y se obtiene un promedio, ¿sí? Y el otro es relacionar los resultados con las variables de edad cronológica de niños y niñas, sexo de niño o niña, nivel socioeconómico de la familia, ¿sí? Entonces aquí se llega a establecer un nivel de asociación. Igualmente, aquellas personas que se plantearon trabajos de investigación siempre van a tener una parte descriptiva. Después de la parte descriptiva de las variables pueden llegar a establecer una asociación, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, este es su otro trabajo, ¿sí? Van a hacer estos cuadritos de aquí y ya tienen que generar su base de datos. ¿Cómo generan la base de datos? Pues pueden generarla directamente en SPS, que para mí sería mejor porque les puedo revisar más fácil, o la generan en Excel, no hay problema. Por ejemplo, aquí el evaluado, ya debieron haber hablado esto en las titulaciones, que el momento que nosotros vamos a recopilar los datos, pues nunca tenemos que permitirnos obtener datos de las personas que nos permitan identificar. Para eso están las normas de investigación en seres humanos, ¿sí? Entonces la confidencialidad pues es un elemento importante y yo no me puedo permitir o no puedo permitir que se refleje el nombre de los participantes, ¿sí? Por eso tiene evaluado un código, en este caso ellos han puesto 1, la edad pues recolectada como una variable numérica, la edad cronológica pues la han clasificado como lactante menor, lactante mayor, preescolar, es una variable que está recopilada de esta manera, el sexo, el nivel socioeconómico a través de la aplicación de una escala, tipo de familia, pues el tipo de familia que ellos seleccionaron fue como nuclear extensa y monoparental, ¿sí? El desarrollo psicomotor, pues lo clasificaron a través de la escala de Battelle y lo obtuvieron como media, punto débil, media, y por aquí tenían otra categoría de 1 o 2 niños. Y la edad de desarrollo, pues el tiempo transcurrido básicamente, ¿sí? Pues lo recopilaron en meses, ellos tomaron meses, ¿sí? Y esto es generar una base de datos, pero yo quiero que ustedes generen su propia base de datos, pero en SPSS, ¿sí? ¿Preguntas? Fácil, difícil. Claro. Sí, doctor, está claro. No quiero que se confundan con lo que están viendo con las titulaciones, ¿sí? Ojo, no quiero que se confundan porque ellos les pueden estar enseñando de otra manera. No digo que esté mal, son diferentes formas. A lo único que tienen que llegar siempre es a que operacionalizar mis variables o crear mi tabla de operacionalización me tiene que permitir conocer mi variable y saber cómo la voy a recopilar en el momento de estar en el campo, es decir, el momento de ir a recolectar los datos, ¿sí? ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces lo que tienen que hacer, la tarea 1 ya está, ¿no es cierto? Ya la conocen, la tarea 2 es esta. Que yo pienso que igual van a necesitar una semanita nada más para hacer esto, porque una cosa va de la mano con la otra, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver la clase de hoy. El otro día alguien se quedó en la tutoría y me hizo una pregunta muy importante. Me dijo, yo no estoy trabajando con toda la población. En mi trabajo de tesis yo estoy proponiendo solamente recopilar el número de pacientes que lleguen a una población, a un centro de salud. Y es muy válido, sí, es muy válido, con la diferencia de que no puedo inferir, ¿sí? Los datos que yo recopilo no los puedo inferir.
Y cuando hablamos de epidemiología, hablamos de salud pública. Y por lo cual es importante en salud pública, pues que los resultados de las investigaciones se puedan inferir a toda una población. Por eso nosotros lo estamos viendo desde este punto de vista. En estadística lo pueden ver como prueba de hipótesis nada más, o pueden verlo como asociación de variables, pero desde epidemiología, desde salud pública, el propósito de toda investigación es que los resultados que yo encuentre pues se puedan inferir a toda la población, ¿sí? Que con cierto nivel de seguridad, con cierto nivel de confianza, yo pueda decir que los resultados obtenidos en mi investigación o en este grupo de personas, pues también los puedo encontrar en otra población que cumpla características similares, ¿sí? Y por lo tanto, este es el principio muy, muy importante. Muy bien, entonces, viendo ya lo de hoy, vamos a ver lo que es inferencia estadística, ¿sí? Creo que no estaba grabando la clase. Muy bien, entonces, les había dicho que la inferencia estadística estudia los métodos para sacar conclusiones generales de toda una población a partir del análisis de una muestra. Por eso hicimos en la clase anterior, recuerdan que hicimos en la clase anterior, de mostrarles cómo se delimita una población, de la delimitación de la población, en quienes extraigo los datos y finalmente la estadística se aplica, o el análisis estadístico se aplica al conjunto de datos, ¿sí? Que son la muestra, ¿sí? Y en función de este conjunto de datos, pues yo puedo llegar a inferir en toda la población. Muy bien. Cuando hablo de inferencia estadística, pues hablo de inferencia o de una estimación y también de un contraste, ¿sí? Una estimación, ¿sí? Busca, pues, encontrar un punto de referencia o un valor en función del cual yo pueda estimar este parámetro en toda la población, ¿sí? Y vamos a encontrar una estimación puntual y una estimación por intervalos de confianza. La estimación puntual, pues, se busca con base en los datos muestrales un único valor estimado para el parámetro. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda son estimadores puntuales, la varianza son estimadores puntuales. Sin embargo, cuando yo estimo de manera puntual, es decir, por ejemplo, tomo la media de edad de una población y digo que la media de edad que encontré en esta muestra es la misma media que voy a encontrar en la población, puede ser que caiga en un error y por ello existen intervalos de confianza. La estimación por intervalos de confianza, pues aquí se determina un intervalo dentro del cual se encuentra un valor del parámetro, ¿sí? Con un nivel de probabilidad determinado, y para esto es el tamaño muestral con el que nosotros trabajamos, el nivel de seguridad con el cual nosotros trabajamos para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando hablo, pues, de una estimación por intervalos de confianza, aquí, como ustedes pueden ver, tengo una campana de Gauss, una distribución de normalidad, ¿sí? Y como les había dicho, siempre se busca trabajar con un 95% de seguridad. En este caso, este gráfico me muestra un 90% de seguridad, pero cuando hablamos de un 95% de seguridad, pues nosotros trabajamos con un mayor nivel de certeza y más o menos nos ubicamos a este nivel. ¿Sí? O sea que el nivel de error que puede existir en la muestra pues va a ser mínimo, ¿sí? Y esto, bueno, pues del 95% al cual nosotros buscamos, si es que se aplican las puntuaciones Z o el valor de Z, va a corresponder a un valor de 1.65. Muy bien, ¿cómo yo puedo obtener los intervalos de confianza? ¿Sí? En SPS me voy a analizar a estadísticos descriptivos, me voy a explorar, ¿sí? En explorar voy a tener una ventana emergente en la cual voy a seleccionar mi variable y le voy a pedir que me ayude con los descriptivos o los intervalos de confianza para una media poblacional. ¿Ya? Muy bien. Vamos a abrir entonces SPSS. Bueno, en esta base de datos, déjenme abrir la otra.
en esta base de datos que les había dado como enfermos y sanos, ¿sí? Aquí pues tenía un conjunto de datos ya en la cual tienen, por ejemplo, la variable edad, ¿sí? ¿Sí? Se está viendo este PowerPoint. Allá. ¿Aquí? Sí, gracias. Ya. Entonces, en la base de datos de enfermos y sanos, ¿sí? Van a tomar la variable sexo, la variable, perdón, edad, y van a analizarla en función de estadísticos descriptivos, ¿sí? Y van a seleccionar pues que quieren intervalos de confianza para el 95% de seguridad. Pues nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar, vamos a llevarnos la variable edad, ¿sí? En estadísticos, pues les vamos a pedir que me dé descriptivos con un intervalo de confianza para la media del 95% y le vamos a colocar continuos, ¿sí? Y en este caso, pues, como pueden ver, ¿sí? Tengo, a ver, ¿están viendo la hoja de resultados? Sí, doctora. Ya, muy bien. En este caso, pues lo que tengo, ¿sí? Es el resumen de procesamiento de casos, en el cual me indica nuevamente, como ya habíamos dicho, si tengo valores perdidos o no tengo valores perdidos. En este caso tengo 125 individuos, no tengo valores perdidos. Me da los estadísticos descriptivos, que son la media, la mediana, la varianza, el desvío estándar, el mínimo, máximo, el rango intercuartílico, la simetría y la custodia, ¿sí? En este caso a mí lo que me interesa es la media de edad y los intervalos de confianza para la media, ¿sí? Muy bien. En este caso en particular, ¿cómo se interpreta con intervalos de confianza? Pues vamos a suponer que este trabajo investigativo tiene 125 individuos de un total de 500, ¿ya? Entonces, muy bien, lo que yo digo es que la media de edad ¿sí? Yo digo que la media de edad en la población con un 95% de seguridad se encontrará entre 50,92 a 58,11 años. ¿Sí? Con esto que estoy diciendo, que con un 95% de seguridad, la población de la cual proviene mi muestra, pues si yo recolecto los datos en toda la población, la media de edad se va a encontrar entre 50,92 a 58,11 años. ¿Cuál es un estimador puntual? El estimador puntual es simplemente la media, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, que la media de edad en la población es de 54,51 años. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Sí? Que como yo no trabajé con toda la población, sino trabajé solamente con una muestra, puede ser que cuando vaya a recopilar los datos de la población no me encuentre con este rango, con esta media de edad, sino la media puede variar, ¿sí? Entonces, el momento que yo busco intervalos de confianza, estoy diciendo, muy bien, con un 95% de seguridad, si vuelvo a medir las variables en un tiempo y con características similares, o si tomo una muestra de la misma población, pues tengo un 95% de seguridad que la media de edad va a encontrarse entre 50,92 a 58,11 años. ¿Qué ocurre si es que yo vuelvo a tomar a un grupo poblacional, por ejemplo, en la misma población, tomo dos muestras y resulta que si yo quiero inferir esto y resulta que en la una muestra la media de edad fue de 54,51 años y los rangos entre 50,92 y 58,11. Pero otro investigador al mismo tiempo volvió a tomar una muestra de esta población
con las mismas características, las mismas unidades de análisis que conforman la población y extrajo otras unidades de análisis para conformar su muestra. Y la media de edad, pues, no se encontraba dentro de estos valores. En este caso, ¿qué ocurre? Que mis datos pues no son reales, no puedo inferir a la población porque carecen de confiabilidad. Puede ocurrir, obviamente, que el momento de la selección de los individuos yo no la hice correctamente, es decir, no apliqué la aleatorización. Puede ocurrir que no delimité bien los criterios de mi población muestral. Entonces, en este momento estoy cometiendo sesgos de selección al momento de definir a la población y al momento del cálculo muestral y al momento de la selección de la muestra, ¿sí? En este cálculo de la muestra también es muy importante, ¿se acuerdan que yo les dije que realicemos un cálculo con pérdidas? Porque puede ser que sí hice el cálculo muestral y sí recolecté sí seleccioné a las unidades de análisis en función de un muestreo probabilístico. Sin embargo, resulta que tuve que recopilar datos de 125 individuos y terminé recolectando de 118, por lo tanto la media de edad varía. Puede ocurrir esto en el momento de la selección y por lo tanto ya no son representativos de mi población, ¿sí? Entonces, la estimación, ¿para qué sirve? Sirve para esto, ¿no? Para que con un cierto nivel de seguridad, con cierto nivel de confianza, si es que yo vuelvo a recopilar u otro investigador vuelve a recopilar los datos en esta población con las características similares en función de todo lo que yo delimité y aplica nuevamente la probabilidad, pues va a tener un nivel de seguridad o de confianza y el valor de la edad o de la media de edad va a encontrarse con un límite inferior de 50.92 y un límite inferior de 50.11, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Perfecto. La última clase, pues les pedí que realicen un cálculo muestral, ¿verdad? Les dimos clases de cálculo muestral y tenían que haber hecho el ejercicio. Así que vamos a ver. Amy. Sí, no. Muy bien, proyéctame su pantalla, por favor. Ya yo le estaba haciendo, Doc, del trabajo que nosotros tenemos sobre el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, aquí el total de la población, tomé el total de la población de Lojana actualizada, el nivel de confianza en un 95%, precisión del 5% y la proporción que según la literatura en la ciudad de Loja el 5% de la población presenta diabetes mellitus. Me salió un tamaño muestral de 62 personas y con una proporción esperada de pérdidas del 15% sale un total de 73 personas para el estudio. Ya, muy bien, 73%. Pero para que yo pueda inferir los datos, ¿qué otra cosa necesito? Para poder inferir los datos. La aleatorización de las muestras, de la muestra, lo que nos comentaba. ¿Qué cosa? ¿La qué? La aleatorización. Ya, ¿esto cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero Selección muestral. Se llama selección muestral, ¿sí? Y selección muestral probabilística, ¿sí? O aleatorizada. Muy bien, gracias ahí. A ver, déjenme buscar una calculadora porque también es otra cosa importante. Ya. Ahora bien, esto para variables cuantitativas continuas, ¿sí? Esto para variables cuantitativas continuas. Pero yo tengo variables cualitativas
perdón, eso para variables cuantitativas, lo que los mostré en SPS, ¿sí? Uno de los defectos que tiene SPS es que no me permite tener los intervalos de confianza para una proporción, ¿sí? Es decir, para las variables cualitativas. Entonces, muchas investigaciones hoy en día ya nos piden que nosotros presentemos, que nosotros presentemos de que nosotros conozcamos. Tengo aquí, muy bien, aquí está. Yo igual les voy a pasar esta calculadora para que ustedes la tengan, porque es más demorado hacerlo en SPS. Sí me gustaría que lo hagan, pero es más demorado, ¿sí? Sin embargo, prefiero que lo hagan en Excel, ¿sí? Muy bien. Lo que me dice esta computadora para estimar el parámetro para estimar una proporción. Recuerdan que en SPS habíamos analizado la variable. ¿Están viendo SPS ahorita? El Excel. Ahora, yo comparto la pantalla todo. ¿Ya ahí? Sí, sí, doctor. Ya, muy bien. Resulta que yo tengo esta variable que es sexo, ¿verdad? Muy bien. ¿Están viendo la hoja de resultados? Sí, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, aquí como ustedes pueden ver, pues yo tengo una frecuencia de 51 hombres y de 74 mujeres, sí, que en porcentajes es 40.8 y un 59,2. Pero acá yo necesito una proporción en mi tablita de Excel, ¿sí? Entonces me dice, muy bien, que ¿cuál es la proporción de mujeres? ¿Cómo obtengo la proporción? Pues nada más que tomo el porcentaje y lo divido para 100, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que haría es tomar 40.8, dividirlo para 100, que sería 0.40, ¿verdad? Entonces, lo que hago es ingresar aquí el valor, ¿sí? Que sería 0.408. Y me dice, dígame cuál fue el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? 125. Aquí, en función del nivel de confianza del 95%, y esto puedo agregarle, por ejemplo, incrementarle el 90% de confianza, puedo bajarle al 97%, por ejemplo, de confianza, pero como en esta investigación se trabaja con el 95% de confianza, lo que se hace es obtener los intervalos de confianza, pero para una proporción. Esto de aquí se transforma a porcentaje multiplicándolo por 100. Muy bien, entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, mi amor? Permítame un segundo. Esto para la proporción de hombres. ¿Cómo interpreto esto, no? De la misma manera que interprete la edad, pues digo que con un 95% de confianza, la proporción de hombres en la población de la cual provino mi muestra o en la población, ¿sí? Va a encontrarse entre 32.18 y 49.41%, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la proporción de hombres? ¿Sí? Esto fue para eso fue para la proporción de hombres. ¿Y qué pasa con la proporción de mujeres? Que es 59.2. Entonces, lo único que hago aquí es cambiar a 0.592. Y obtengo los intervalos de confianza para mi proporción de mujeres. En este caso, ¿cómo interpreto? ¿Qué es lo que digo? ¿Sí? Para mujeres, sí. ¿Qué es lo que digo en este caso, no?
digo que con un 95% de seguridad, la proporción o el porcentaje de mujeres en la población se va a encontrar entre 50.58 y 67.81%. ¿Sí? Entonces, ¿me entendieron? ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien, entonces lo mismo va a ocurrir si tienen cualquier variable de tipo cualitativa, sea nominal o ordinal. Lo que nosotros necesitamos es el dato o la proporción de la categoría que queremos obtener los intervalos de confianza más el tamaño de la muestra, ¿sí? Yo les voy a pasar esta calculadora pues para que ustedes la tengan. Como les dije, la idea es que ustedes aprendan más que nada a interpretar los resultados que obtienen de las pruebas estadísticas, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Muy bien. Bueno, lamentablemente GPS se tiene ese defecto, pero igual podemos obtener las proporciones, pero es un poquito más demorado, entonces prefiero utilizar una calculadora de Excel para obtener las proporciones, ¿sí? Ahora bien, la segunda manera de estimar los resultados es a través de un contraste de hipótesis, ¿sí? Para hacer un contraste de hipótesis, ¿sí? Se utilizan múltiples pruebas estadísticas, dependiendo del tipo de variable que yo tenga. Y obviamente este contraste de hipótesis, o lo que se denomina test de hipótesis, se obtiene a través de la aplicación de un algoritmo numérico al que se somete la muestra, ¿sí? Es decir, de mi población tomé una muestra y en ellos recopilé los datos, y estos datos se van a someter a este análisis estadístico o a estas pruebas estadísticas, ¿sí? Pero antes de aplicar estas pruebas estadísticas, yo necesito tener claro que tiene algunos componentes. La primera es que se trabaja con una hipótesis nula. La hipótesis nula es la que nosotros queremos desacreditar, es decir, aquella que no nos interesa. Por ejemplo, si mi hipótesis es que la obesidad se asocia con la diabetes, mi hipótesis nula es la que me dice que no existe asociación, y por lo tanto es la que yo siempre voy a tratar de descartar, ¿sí? Mi hipótesis alternativa, conocida como H sub A o hipótesis 1 o hipótesis sub I, que es la hipótesis de trabajo, es la que responde a la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que quiero determinar si la obesidad se asocia a la diabetes, pues en este caso planteo mi hipótesis de trabajo, y esta es la que busco verificar, esta es la que busco que sea cierta, ¿sí? Busco comprobar si es que es verdadera o es falsa. Y también es importante que conozca que toda prueba estadística viene acompañada de un nivel de significancia. Este nivel de significancia pues es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si el valor de P es excesivamente pequeño, por debajo de 0.05, el resultado del test me dice que es significativo y por lo tanto me permite rechazar la hipótesis nula y aceptar mi hipótesis de trabajo, ¿sí? Muy bien. Ahora, en función de la distribución que tenga una variable dentro de la población, se pueden aplicar test paramétricos o no paramétricos, ¿sí? ¿Qué involucra? Una distribución normal involucra que cumple todos los criterios de una distribución normal, con su asimetría y su kurtosis, ¿sí? Y que cuando se cumplen estos criterios de normalidad, pues lo que se hace es aplicar métodos paramétricos. Y cuando tengo una distribución no normal o que se sale de los parámetros preestablecidos, o también en el caso cuando tengo pocos datos, pues lo que hago es aplicar estadística no paramétrica o pruebas estadísticas no paramétricas. Muy bien, siempre tengo que tener claro esto de aquí, ¿sí? La H sub 0, pues es mi hipótesis
nula. Y aquí me dice que los datos presentan una distribución normal, ¿sí? Y cuando yo busco la prueba de normalidad, cuando estoy buscando mi prueba de normalidad, yo voy a buscar, cuando quiero que mis datos tengan una distribución normal, pues mi prueba de significancia o el valor de significancia tiene que ser mayor a 0.05. ¿Qué me está indicando esto? Que mis datos tienen una distribución normal y que por lo tanto yo tengo que aplicar estadística paramétrica, ¿sí? Cuando planteo una hipótesis alterna, ¿sí? Mi hipótesis alterna me dice que los datos no presentan una distribución normal, que son datos asimétricos, ¿sí? Y que perdón, son datos que carecen de normalidad, que tienen una simetría o una custosis, tienen una simetría y una custosis fuera de lo normal, fuera de lo establecido, tienen una distribución dentro de la campana de Gauss, fuera de lo normal. Y en este caso, cuando encuentro un nivel de significancia menor a 0.05, pues me está diciendo sus datos no presentan una distribución normal y aplique pruebas estadísticas no paramétricas, ¿sí? No para una distribución que carece de normalidad. En este caso, ¿cómo verifico, cómo compruebo si tengo una distribución paramétrica o una distribución no paramétrica? En primer lugar, tengo la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí? La prueba de Shapiro-Wilk es ideal para tamaños muestrales pequeños, es decir, cuando tengo menos de 50 observaciones, ¿sí? Menos de 50 unidades de análisis. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov para cuando tengo más de 50 casos, cuando tengo más de 50 unidades de análisis, ¿sí? ¿Cómo obtengo los valores de normalidad? ¿Sí? ¿Cómo verifico si mis datos tienen o no tienen normalidad? Una distribución normal. Pues me voy a analizar estadísticos descriptivos, me voy a explorar. En la opción de explorar van a tener una ventana emergente, ¿sí? Puedo pedirle gráficos. En la sección de gráficos voy a seleccionar de tallo y hojas y además de esto le voy a pedir gráficos con pruebas de normalidad, ¿sí? Colocan continuar y le dan a aceptar. A ver, en FPS. Me voy a analizar, me voy a explorar estadísticos descriptivos, explorar, selecciono a la edad. En gráficos está de tallo y de hojas y le voy a pedir gráficos con pruebas de normalidad. Continuar y aceptar, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden ver, me está dando la prueba de normalidad. ¿Y cuál prueba tengo que tomar en este caso? No se está presentando la hoja de resultados. Otra vez. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, muy bien. Aquí tengo mi prueba de normalidad. Como yo tengo 125 casos, ¿cuál deberé tomar? ¿Cuál de los valores de las dos pruebas? ¿La de Kolmogorov o la de Shapiro? La de Kolmogorov. Muy bien, tomo la de Kolmogorov. El nivel de significancia de la prueba de Kolmogorov me dice que es 0.080. Por lo tanto, si tomo en consideración la hipótesis, mi hipótesis nula y mi hipótesis de trabajo, ¿cuál hipótesis estoy comprobando ahorita? ¿Qué me está diciendo el nivel de significancia? ¿Que tengo una distribución normal o anormal, o una distribución fuera de los límites de normalidad? Para ver los minutos. ¿Por qué? Esto es a veces un poco... distribución normal, porque está mayor a 0.05, creo. Sí, muy bien. Aquí no se confundan que esta no es una prueba de que esta no es una prueba de hipótesis. Lo que yo ahorita estoy haciendo es aplicando un estadístico para verificar si los datos tienen o no tienen una distribución normal. Y en función de conocer si tienen o no una distribución normal, puedo seleccionar qué prueba de contraste de hipótesis puedo aplicar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la edad, ¿sí? Aquí les voy a poner la edad.
Voy a insertar, déjenme ver. Muy bien, para la edad, ¿sí? Mi hipótesis nula, mi hipótesis 0, me dice que la edad tiene una distribución normal, ¿sí? Y una hipótesis alterna que me marca la diferencia, una hipótesis A, una hipótesis sub 1, una hipótesis sub I, me dice que la edad no tiene una distribución normal. Muy bien. Para que esta hipótesis nula, siempre, para que la hipótesis nula sea cierta, yo necesito que el nivel de significancia o el valor de P sea mayor a 0.05. Y para que mi hipótesis alterna sea cierta, o mi hipótesis de trabajo sea cierta, yo necesito que el valor de P sea igual o inferior a 0.05. Por lo tanto, en este caso, ¿qué hipótesis tengo que aceptar? La nula. No les entendí. La hipótesis. La hipótesis nula. Sí, sí, Ya. la nula. Muy bien, la hipótesis nula, esa es la que tengo que aceptar. Y como tengo una hipótesis nula, ya puedo decidir qué tipo de pruebas estadísticas puedo aplicar, si puedo aplicar unas pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas, ¿sí? Como se distribuyen normalmente, ¿qué tipo de estadística puedo aplicar? ¿Paramétrica o no paramétrica? La estadística paramétrica, ¿para qué es? ¿Para muestras que tienen una distribución normal o para aquellas que tienen una distribución fuera de la normalidad? ¿Para las normales? Muy bien, la estadística paramétrica para aquellas variables que tienen una distribución normal. Y la estadística no paramétrica para las variables que tienen una distribución no normal o que sale de los límites de normalidad, ¿sí? Una distribución no paramétrica. ¿Sí ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, voy a hacer de nuevo otro análisis con otra variable. Vamos a ver si me sale otra. Bien, ahorita acabo de analizar la talla, ¿sí? Ya, verán, en este caso tengo un nivel de significancia aquí. Muy bien. ¿Qué tipo de prueba tomo? ¿La de Kolmogorov o la de Shapiro-Wilk? En primer lugar. La primera, la de Kolmogorov. Kolmogorov, muy bien. Tomo la de Kolmogorov, muy bien. El nivel de significancia me dice que tengo una significancia de 0.000. ¿Qué hipótesis puedo aceptar ahorita? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alterna? Alterna. ¿Y qué me dice la hipótesis alterna? A ver, vamos a plantear la hipótesis nula a ustedes con la talla ahorita. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Me dice que la talla tiene una distribución normal. Muy bien. Y la hipótesis alterna, o sub 1 o sub i, me va a decir que la talla
no tiene una distribución normal. Muy bien, ahora, ustedes me dicen que yo tengo que aceptar cuál de las hipótesis. La alterna, Alterna. Ya, ¿por qué tengo que aceptar la hipótesis alterna? porque el valor de significancia es menor a 0,05. Muy bien, entonces acepto mi hipótesis, acepto esta hipótesis. ¿Y qué tipo de estadística tengo que aplicar para analizar esta variable? La no paramétrica. Estadística no paramétrica. Muy bien, listo. Primera cosa, ¿sí? ¿Ya? Ojo, ¿sí? Así que la siguiente semana, cuando les pida que hagan estos ejercicios y que me interpreten, ustedes se lo tienen que saber súper bien, ¿sí? Lo primero, me planteo hipótesis solamente para probar distribuciones, ¿sí? Para ver cómo se distribuyen mis variables. Y estas pruebas de hipótesis son solamente para variables cuantitativas, ¿sí? O solamente para variables cuantitativas, discretas o continuas. Si es que por ahí alguien les dice que apliquen pruebas de distribución para variables de tipo cualitativo, pues no lo pueden hacer, ¿sí? Porque solamente se aplican para variables de tipo cuantitativo, sean discretas o continuas, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Así que la siguiente clase les pregunto para qué son estas pruebas, qué tipo de prueba van a utilizar, si tienen que realizar, interpretar y demás, ¿sí? E igual tienen que presentarla en su trabajo para cuando empiecen el análisis, ¿ya? Muy bien. A ver. Luego de que ya verifico si es que tengo una distribución normal, si es que tengo una distribución paramétrica o no paramétrica, pues ya puedo seleccionar la prueba estadística, ¿sí? Y aquí es muy importante que yo conozca el tipo de variables que yo tengo, ¿sí? Cuando quiero comparar dos medias independientes, ¿sí? Puedo aplicar como método paramétrico la t-de-student, 2, que es para variables cuantitativas, y una alternativa no paramétrica es Mann-Whitney o la U de Mann-Whitney, ¿sí? Cuando quiero comparar más de dos medias, ¿sí? Es decir, que tengo más de dos variables cuantitativas, puedo aplicar ANOVA de un factor, ¿sí? En su opción paramétrica, y cuando carecen de una distribución normal, pues puedo aplicar una alternativa no paramétrica que es Kruskal-Wallis, ¿ya? Cuando quiero estudiar dos medias apareadas, ya vamos a ir viendo cada una de las pruebas, ¿sí? Es decir, las medias apareadas son cuando son en el mismo conjunto de individuos, ¿sí? Se mide la variable por dos ocasiones, un antes y un después. En este caso, pues puedo aplicar una prueba de student, la student 1, la t-de-student 1 para dos medias apareadas, como método paramétrico, y como método no paramétrico, la alternativa no paramétrica, pues puedo aplicar Wilcoxon, ¿sí? Cuando quiero establecer una correlación numérica, ¿sí? Cuando tengo dos variables cualitativas y quiero saber si se correlacionan o no, pues puedo aplicar el test de correlación de R como método paramétrico, y como alternativa no paramétrica la correlación de Spearman. Y cuando hablo de cualitativas, cuando hablo de variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el nivel socioeconómico, todas las variables cualitativas, nominales u ordinales. Y quiero establecer asociación entre estas medidas de frecuencia. Como método paramétrico tengo el test de chi cuadrado, y como método no paramétrico tengo el test exacto de Fisher. Esta alternativa no paramétrica en chi cuadrado, pues como les dije, para las variables cualitativas no verificamos la distribución. Sin embargo, para aplicar chi cuadrado hay unos supuestos de normalidad que tenemos que cumplir. Entonces, por ejemplo, como les dije, para las variables cualitativas, ¿sí? Para las variables cualitativas no vamos a aplicar ni Kolmogorov
mi Shapiro-Wilk para verificar si tienen una distribución normal o no. Vamos a verificar si los supuestos de normalidad se cumplen. Ya vamos a llegar al test de chi cuadrado y vamos a ver cuáles son los supuestos, ¿sí? ¿Preguntas? Esto recuerden siempre, ¿sí? Esta tablita de aquí siempre se tienen que acordar, ¿sí? Porque esto les va a ayudar muchísimo en cualquier análisis que ustedes hagan. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Como les había dicho, pues tenemos las pruebas de Student, la una para 2 medias independientes y la otra para 2 medias apareadas. Como método paramétrico, los test de Student para muestras independientes, ¿sí? ¿Qué necesito? Pues necesito en primer lugar una variable cualitativa, ¿sí? Que va a ser la variable que establece los grupos de comparación, y una variable numérica, ¿sí? Una variable numérica, por ejemplo, yo quiero conocer si el índice de masa corporal es diferente o la media del índice de masa corporal es diferente en hombres y en mujeres, por ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando 2 grupos poblacionales y estoy comparando si es que esas medias son iguales o son diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que tengo 2 grupos poblacionales diferentes, ¿sí? Aquí planteo las hipótesis y es muy importante que en todos los estudios o en toda prueba de asociación yo me planteé mis hipótesis porque en función de esto es lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Mi hipótesis nula dice que las medias de 2 muestras son iguales. ¿Por qué dirá esto? ¿Qué hace la hipótesis nula? María José. Disculpe, me preguntó lo de la hipótesis, no la escucho muy bien, es que estoy que se me desconecta cada rato. Está bien, no pasa nada. A ver, Lady, ¿qué hace la hipótesis nula? ¿Qué plantea la hipótesis nula? Podría ser como, bueno, es como una suposición que se puede tanto afirmar o negar. No. Victoria, ¿qué plantea la hipótesis nula? La hipótesis nula es lo que queremos descartar. Muy bien, la hipótesis nula es lo que queremos descartar. Y en este caso, cuando yo comparo medias estadísticas, ¿qué es lo que yo espero encontrar para que exista asociación? Yo esperaré encontrar que las medias sean iguales o que las medias sean diferentes. Que sean Sean diferentes. Muy bien, por lo tanto, mi hipótesis nula, ¿qué plantea? Que no existe diferencia entre las medias. Exactamente. Entonces, mi hipótesis nula plantea que las medias de 2 muestras son iguales. No existe diferencia, son igualitas, ¿sí? En el momento que son iguales, pues eso quiere decir que no se relacionan, ¿sí? Ningún evento está relacionado con el otro. Y por lo tanto, mi hipótesis alterna o mi hipótesis de trabajo me va a plantear, en algunos otros documentos van a encontrar, vuelvo a repetir, como H sub 1 o H sub I, o como H sub A, como lo tienen acá, que es una hipótesis alterna o una hipótesis de trabajo, plantea que las medias de 2 muestras no son iguales. ¿Por qué motivo? Porque esto es lo que yo espero verificar o esto es lo que yo quiero comprobar, ¿sí? Que las medias no sean iguales. ¿Por qué motivo? Porque al momento que muestro que no son iguales, pues estoy mostrando que existen diferencias en los grupos y que estos eventos pueden encontrarse asociados o relacionados, ¿sí? Pues en este caso, pues la hipótesis o lo que busca el trabajo es identificar si la altura de la patela es diferente en hombres y mujeres. No les he pasado la base de datos de las patelas, déjenme este rato, de variables anatómicas, que esta es otra base de datos que les quería pasar. Base de datos, inestabilidad de rodilla. A ver, en este momento les coloco en anuncios para que ustedes puedan descargar, ¿ya?
A ver, déjame que se cargue. Ya se cargó. Muy bien. Ya debería aparecerle a ustedes. Les agregué ahorita la calculadora de los intervalos de confianza y una base de datos de variables anatómicas. ¿Vean? Muy bien. Esta base de datos de variables anatómicas, ¿sí? Este estudio buscaba identificar si la inestabilidad de rodilla, ¿sí? Que es la variable principal, la variable dependiente, ¿sí? se asociaba a algunas variables anatómicas, ¿sí? Como por ejemplo la altura patelar, el ángulo troclear, el ángulo de congruencia, el ángulo patelofemoral, el tipo de patela y algunas otras variables, ¿sí? Entonces, en función de esta hipótesis me dice identificar si la altura de la patela es diferente en hombres y mujeres. Muy bien. En este caso, pues vamos a plantear nuestra hipótesis nula y mi hipótesis alterna, ¿sí? Para realizar el análisis estadístico. ¿Qué debería hacer aquí? ¿Cómo plantearía la hipótesis nula? Esto es lo que buscaba el estudio. ¿Cómo planteo mi hipótesis nula? Podría ser que la altura patela es igual en hombres y mujeres. Muy bien, la altura patelar, ¿sí? Es igual en hombres y mujeres. Y mi hipótesis de trabajo, mi hipótesis alterna, ¿qué me diría? ¿Qué diría? Que son diferentes. Es diferente, ¿verdad? En hombres y mujeres. Muy bien. Para decir que mi hipótesis nula es cierta, ¿qué valor de P necesito? Menor a 0.05. Muy bien. No tiene que ser mayor. Mayor a 0.05. Muy bien. Y para verificar mi hipótesis alterna, ¿qué necesito? Que sea igual o inferior a 0.05. ¿Sí? Recuerden que para aceptar la hipótesis nula siempre voy a necesitar un valor de P superior a 0.05 y para aceptar mi hipótesis de trabajo voy a necesitar un valor de P inferior a 0.05, igual o inferior a 0.05, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a verificar mi hipótesis? ¿Sí? ¿Cómo voy a verificar la hipótesis? Pues lo que hago es irme a analizar, comparar medias, me voy a prueba T para muestras independientes, ¿sí? Selecciono mi variable de agrupación, que en este caso es sexo, selecciono la variable altura patelar, ¿sí? Defino los grupos, aquí es muy importante que conozca la codificación de mi base de datos, qué valor tiene el grupo 1 y qué valor tiene el grupo 2, qué número le di al grupo 1 y qué número le di al grupo 2, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, en función de esto, pues lo que va a hacer el software es realizarme el análisis. El análisis me dice que si es que tengo, aquí me hace una prueba de Leven, o lo que es lo mismo que una prueba de varianzas, que es similar a una prueba de distribución normal, similar.
¿sí? Me está diciendo efectivamente que si tengo un nivel de significancia, pues superior a 0.05, pues tengo una hipótesis de distribución normal, estoy haciendo bien en aplicar un test paramétrico, ¿sí? Y me está diciendo, pues, obteniendo el nivel de significancia para la prueba de T, que en este caso es 0.993, ¿sí? En este caso, bueno, pues vamos a realizar la prueba T de Sturing, ¿sí? A ver, vamos a la base de datos de variables anatómicas. Me voy a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, porque tengo dos grupos, ¿sí? En este caso, pues voy a tomar la variable altura patelar, voy a tomar altura patelar derecha y voy a tomar al grupo de sexo como hombres y mujeres como variable de agrupación. Aquí es muy importante que conozcan la precodificación de su base de datos. Aquí yo tengo asignado 1 para hombre y 2 para mujer, ¿sí? Voy a definir grupos, le digo que tengo el grupo 1 y que tengo el grupo 2. Coloco continuar, ¿sí? Y coloco aceptar. Y lo que ha hecho, pues, es darme tanto los gráficos como los valores de la prueba T. Tengo una prueba del event de varianzas, la significancia es superior a 0.05, que esto es similar a una prueba de normalidad, la cual me está diciendo que se verifica o se comprueba la hipótesis de normalidad de distribución, ¿sí? de distribución, y que, ahí está, no puedo salir, aquí se abrió esto, ¿ya? Muy bien, entonces la prueba del event me está confirmando que estoy haciendo bien las cosas porque tengo un valor de P superior a 0.05 que me indica que tengo pues que no hay diferencias en la varianza, ¿sí? Y el nivel de significancia que obtuve es de 0.99. Si es que digo que el nivel de significancia fue de 0.99, ¿qué hipótesis tengo que aceptar en este caso? ¿Mi hipótesis nula o mi hipótesis alterna? Nula. Nula. ¿Y qué me decía la hipótesis nula? Era la altura patelar en hombres y mujeres era igual. La altura patelar era Igual. Muy bien. Por lo tanto, la altura patelar se encuentra asociada al sexo. No. No se encuentra asociada al sexo. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Y bueno, ya nos falta 10 minutos. Creo que nos quedamos hasta aquí con hoy. ¿Ya? Solamente como una muestrita más. Cuando yo tengo una distribución, cuando no tengo una distribución normal y pues necesito aplicar estadística no paramétrica, la opción es irme a analizar, ¿sí? Pruebas no paramétricas, me voy a cuadros de diálogo antiguos y me voy a dos muestras independientes, ¿sí? Dos muestras independientes. ¿Por qué dos? Porque tengo dos grupos, un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Voy a comparar las medias obtenidas en ellos, pero esto ya lo vamos a ver en la otra clase, ¿sí? Recuerden que previo a aplicar estadística paramétrica o no paramétrica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer previo a saber si tengo que aplicar una TED Student o una Udeman-Whitney? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saber si es normal o no. Muy bien, verificar si es que tengo una distribución normal o no, ¿sí? ¿Ya? Recuerden, cosa por cosa, requisito por requisito. Previo a aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica, pues lo primero que necesito es verificar si es que mi variable tiene una distribución normal o no tiene una distribución normal, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Doc, ¿podría robarle unos minutitos al final? Sí. Muy bien.
Entonces nos quedamos hasta la prueba de Student, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Recuerden que tienen 2 tareas, la una va de la mano con la otra, pero espero que hagan esta primero y después habilitamos la otra tarea para unos 2 o 3 días más hasta que puedan generar la base de datos, que yo sé que es un poquito más demorado, ¿sí? Más que nada porque tienen que darle coherencia a los datos, ¿sí? En función de los objetivos que ustedes se planteen. Muy bien, entonces yo les agradezco muchísimo por haberse conectado el día de hoy y nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.